Vamos a compartir la palabra de Dios en Mateo, capítulo 12, del verso 9 al verso 14. A ver, Mayra. Mateo 12, 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Es palabra de Dios. Aquí la Biblia nos enseña sobre un milagro que hizo Jesús. Y a diferencia de otros milagros, si usted ve todo el libro de Mateo, hay milagros más extraordinarios que Jesús hizo y que están relatados en los otros 3 evangelios también. Este milagro está relatado solamente en Mateo, pero si usted ve antes de este milagro, cuando Jesús hizo un milagro tremendo que resucitó a Lázaro luego de 3 días de haber estado muerto. Tremendo. Jesús resucitó a la hija de la viuda de Naín. Jesús sanó leprosos, dio vista a los ciegos. Jesús alimentó, dice la palabra, 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 peces. Hubo una multiplicación sobrenatural cuando el Señor Jesús bendijo esos panes y esos peces. Todos estos milagros fueron hechos por Jesús, pero aquí nos encontramos con un milagro que parece un poco menor, pero no por eso es menor. Dice que estaba Jesús allí en la sinagoga. La sinagoga era un lugar donde se reunía la gente para ser enseñados por la palabra de Dios. En ese momento había escritos, manuscritos de la Biblia, y ahí estaban los fariseos, los escribas, que eran eruditos, y ellos enseñaban la palabra de Dios. Pero dice que estos fariseos no creían en Jesús, que Jesús era el Mesías, el enviado por Dios para salvar al mundo de pecados. Y estaban allí los fariseos delante de Jesús, y dice que entra este hombre que tenía una mano seca. Quizás, no soy doctor, pero quizás la mano seca sería una mano que no le funcionaba. Dice la palabra que este hombre tenía una mano seca que no le funcionaba, y posiblemente la otra sí, porque no dice nada. Había una parte de este hombre que no le funcionaba, que estaba seca. Y allí los fariseos, estos que querían acusarle a Jesús, que sin duda querían desenmascararlo, para acusarlo y mandarlo a la muerte, allí dice que lo tientan a Jesús y le dicen: ¿es lícito sanar a una persona el día de reposo? Convengamos que los días de reposo el Señor había instituido que 6 días trabajaría el hombre y un día descansaría. Y el sábado, justo ese día que Jesús estaba en esta situación, era sábado. Y no era permitido hacer trabajo alguno. Ni aún los fariseos permitían que se obrara un milagro. Y Jesús ahí los confronta en el versículo 11 y 12 y le dice: ¿qué hombre, dice, si tuviera una oveja y se le cae en un hoyo el día de reposo, no la sacaría? ¿Cuánto más no haría esto por una persona? Los confronta, y allí me imagino la cara de los fariseos, se remordían entre los dientes porque no sabían qué contestarle. Y allí el versículo 13 dice que Jesús le dijo a este hombre, que me imagino la actitud de este pobre hombre, mientras los fariseos hablaban con Jesús, querían tentarlo, Jesús les contestaba, les hablaba todo esto, este pobre hombre que tenía la manito ahí estaba mirándolos. Y Jesús le dice a ese hombre que tenía esa pobre manito ahí, le dice: extiende tu mano, extiende tu mano. Y dice el versículo 13, a ver si lo querés poner.
versículo 13 del capítulo 12, dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Dios soltó el milagro sobre la vida de este hombre. Otro de los milagros que hizo Jesús. Este hombre tenía una mano que no le funcionaba, que estaba seca, mientras que el resto quizás de su cuerpo sí le funcionaba. Y yo quiero que traslademos esta historia a nuestra propia vida, porque Dios no quiere dar principios de cómo se desata el milagro sobre nuestra vida. Así como lo aprendimos a través de nuestra hermana Liliana, Dios hoy nos quiere enseñar cómo se desata el milagro sobre nuestra vida. En nuestra vida muchas veces hay cosas como la de este hombre. Hay cosas que no funcionan y hay cosas que funcionan. Y usted mismo se da cuenta, porque cuando usted es invitado a cantar, es un pueblo muy feliz, usted no puede cantar o no puede gozarse, no podemos ser realmente felices. Y dice el Salmo 68.3, fíjese el Salmo 68.3 lo que dice. Dice, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Este es el destino de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los justos son aquellos que se han acercado como usted, como Mabel, como allá, ¿cómo era su nombre? Como Hugo, que se ha acercado a la casa de Dios buscando la presencia de Dios y se encuentra con este Jesús que sanó a Liliana, que sanó a este hombre de la mano seca. Y usted dice, no, pero yo tengo muchas cosas en mi vida irresueltas. Y el Señor le dice, no importa. Usted presenta todas esas cosas que lo separan de Dios, esos pecados, se arrepiente de sus pecados y acepta el amor que Dios le está dando, y usted ya es llamado un hijo de Dios, un justo. El justo es aquel que reconoce sus pecados, que reconoce la necesidad de Dios en su vida, que se arrepiente, que busca de Dios, que acepta el amor de Dios a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Ese precioso sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, que vino a morir por nuestros pecados, por nuestras debilidades, por aquellos que está seco en nuestra vida, que nos separa, que no nos funciona. Para eso Cristo vino a esta vida, a esta tierra, para encontrar su corazón, para encontrar lo que está seco en su vida, para que en ese momento usted le confiese, se arrepienta y le confiese como Señor y como Salvador, y Dios le hace justo. ¿Y saben lo que hacen los justos? Hacen esto. Los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Es el destino del justo. Y Dios quiere que usted viva feliz, bienaventurado, felices, dice la palabra de Dios. No medio feliz, porque quizás cuando nos saludamos nos preguntamos, ¿cómo estás? Bien. Y muchas veces ocultamos cosas que están secas en nuestra vida, que no nos funcionan, que no se las hemos presentado al Señor. Y ¿saben qué? Por más que a veces las tapemos, el fracaso, la derrota nos alcanza, en algún momento de nuestra vida nos alcanza. Y el Señor no quiere que vivamos así. El Señor quiere que el justo se alegre, que se goce, que salte de alegría, que la alegría en Él sea completa. Dios quiere que vivas, no que sobrevivas. Hay una canción de Víctor Heredia que dice sobreviviendo, sobreviviendo. Vos no tenés que sobrevivir, tenés que vivir la vida feliz. Hay una cantante que hoy le preguntaba a los chicos, Eladia Blasquez, alguno la puede llegar a conocer. Tiene unos temas muy lindos, una letra muy linda, con las alas del alma desplegadas al viento. Pero dice otra canción, dice, honrar la vida. Dice, eso de durar y transcurrir no es lo mismo presumir que presumir, no es lo mismo vivir la vida que honrar la vida. Dice Eladia Blasquez. Qué gran verdad, ¿no? No es lo mismo vivir la vida que honrar la vida. Y usted está en este mundo no para vivir siendo un infeliz, con una felicidad a medias.
está en este mundo para gozarse. Los justos se alegrarán, se gozarán, saltarán de alegría. Y hoy está aquí el Señor con esta palabra que desató sobre este varón que tenía una parte seca, algo que no le funcionaba. Y el primer punto para que usted viva esta vida, primero es creer en el Señor Jesucristo, así como creyó Liliana, que ante los pronósticos ella reconoció que había algo en ella que no funcionaba, que estaba mal. Y ella le creyó al Señor, se levantó en fe. Y eso es lo que el Señor quiere en esta noche, que usted reconozca lo que está mal en su vida, lo que está seco, lo que no lo deja ser feliz. Sabe que nuestro ser está formado por espíritu, cuerpo y alma. En el alma están concentradas las emociones, los sentimientos y la voluntad. Y es justamente esta parte del hombre que está por aquí arriba, que es la que a veces domina, la que a veces lloramos, la que a veces nos reímos, la que a veces tenemos que callar y hablamos, la que a veces tenemos que quedarnos quietos y caminamos. Esas áreas son las que a veces nos cuesta más entregar al Señor. Y muchas veces emocionalmente somos inestables. Muchas veces actuamos como vieron el adolescente, y no es para criticarlos, es normal en ustedes. El adolescente que está creciendo, en él hay un intercambio de hormonas que lo hacen en un momento del día, quizás están riendo y al ratito están llorando. Tienen estos estados de ánimo cambiantes. Es normal en ello porque se está formando hormonalmente y su personalidad se está formando y tiene estos cambios que son normales en ellos. Pero no es normal que estos cambios se extiendan hasta los 25, 30, 40, 50 años. No podemos ser emocionalmente inestables porque vamos a ser infelices, porque nos va a ganar quizás el enojo. Una cosa es que se enoje un chico y otra que se enoje un grande. A un grande enojado es difícil pararlo. Entonces emocionalmente tiene que haber una estabilidad en tu vida. Saben que a veces esa inestabilidad provoca aún rebeldía. Esto está muy común. Las personas les cuesta estar bajo autoridad. Nosotros lo vemos allí en el barrio, con los chicos, con los más grandes, los adolescentes. ¿Cuánto les cuesta estar bajo autoridad? Y usted dice, siga afuera. No, acá adentro también. Trasládelo acá adentro también. Nos cuesta estar bajo la autoridad de Dios, reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nos cuesta arrodillarnos y mirar a Dios de rodillas, considerando quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Y saben por qué? Porque quizás esto está rondando por todos lados, porque vivimos en un país que ha sido muy golpeado. En la década del 70 fue una década nefasta, en donde la recordamos como una época negra, en donde los derechos estaban vapuleados y los deberes eran lo que tenías que cumplir, pararte, sentarte, no podías ni hablar, no podías opinar. Pero resulta que ahora, del 2000 en adelante, se ha dado vuelta todo esto. Y hay como un dolor tremendo respecto a esa década. Y nos hemos trasladado hacia el otro extremo, en donde la sociedad está reclamando los derechos. Hoy la gente reclama los derechos, no quieren estar bajo autoridad. Reclaman recibir sin trabajar. Reclaman que sus cuerpos, que son dueños de sus cuerpos, que con sus cuerpos pueden hacer lo que quieran, aún matar al niño que hay en su vientre. Fíjense en qué tremendo, y las leyes lo están avalando.
Es tremendo la carencia de estar bajo autoridad que hay ahí afuera, y esto muchas veces se está trasladando aquí adentro, de no estar bajo autoridad. Muchas veces entre hermanos, entre familias, pleitos, sí, pedimos perdón, pero estamos confrontando nuevamente a la semana próxima. ¿Por qué es esto? ¿Saben por qué? Porque hay algo que vos tenés que analizar en tu vida, que hay algo que no funciona, hay algo que está seco, hay algo que necesita hoy un milagro del Señor en tu vida. Hay algo que necesita ser sanado. ¿Sabes por qué? Porque si no, nunca vas a tener sentido de pertenencia. Los justos, su iglesia, tenemos un sentido de pertenencia. Cuando vos estás bajo autoridad, tenés un sentido de pertenencia, de seguridad, una familia. Como dijo Antonella, doy gracias, mi familia. Y alguno de afuera puede decir, sí, pero puede ser el papá, la mamá, la abuela. No, ella dijo, es mi papá, mi mamá, mi abuela y ustedes, mi familia. Eso es sentido de pertenencia. ¿Saben qué? Cuando vos tenés sentido de pertenencia, tenés la presencia de Dios tan arraigada en tu corazón que no vas a permitir que haya nada seco en tu vida. ¿Saben que la vida de Judas, ¿se acuerdan quién es Judas? El que traicionó ¿a quién? A Jesús. ¿Saben que Judas lo tenía todo? Así como nosotros. Él había convivido con Jesús, había visto los milagros de Jesús, había caminado con Jesús, pero en un momento Judas, que era el que administraba esto, se le secó una parte de su vida y entregó al Señor Jesucristo por unas monedas. ¿Saben por qué? Porque nunca halló sentido de pertenencia. Nunca halló sentido de pertenencia. Cuando vos sos inestable emocionalmente, un día estás bien, 2 días estás mal, no tenías tampoco sentido de pertenencia. No te sentís tampoco hijo de Dios, amado por Dios. Y Dios quiere sanar esto también. Hay muchas cosas que nos vuelven infelices en nuestra vida. Aún dolores, cosas que están en nuestro interior, cosas secas, dolores por la muerte de un familiar quizás. Yo hoy conté mi testimonio. Yo tenía 17 años, estaba estudiando en Pico, tenía una familia hermosa, mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos, el que no estaba trabajando estaba estudiando, todos muy bien. Me llama mi familia, me dice, venite que papá tiene unos quistes hidatídicos en el pulmón, le han hecho unos estudios y tiene que operarse. Estos quistes, según nos decían, que vienen en el campo por aspirar los pelos de los perros, de los gatos, eso entra al pulmón y forma un quiste, una cápsula. Y yo no sabía nada, pero bueno, lo operaron en esa semana. A los 3 días de la operación mi papá fallece. ¿Saben que yo no podía soportar eso? En 10 días se me había ido mi padre, se me había ido el ser que amaba, por el cual yo estaba estudiando, porque él era el que quería que yo sea veterinario. Y se me había ido en 10 días. Yo no soportaba ese dolor, y más me quería morir con él. Me había agarrado una opresión en el pecho, me había cerrado tanto, tenía una puntada en el pecho que me quería morir con mi padre. Y estuve así varias semanas hasta que un día fue un hermano en la fe, fue a visitarme, fue y me abrazó con tanto amor. Por eso hoy les decía a los hermanos, es tan importante un abrazo, es tan importante, es tan sanador. Y él me dijo algo, dice, ¿vos te das cuenta a la noche o a la siesta cuando te dormís? Y yo le digo, no, la verdad que yo me quedo quieto, por ahí no pienso en nada y me duermo. Bueno, no te das cuenta, dice, de esta forma, dice, tu papá se durmió y ahora está en la presencia del Señor. Y él me dice, yo conocí a tu papá. Dice, y el deseo de tu papá es que vos te tomes hoy de la mano de Cristo, que te levantes, que abraces a tu mamá, que abraces a tus hermanos
y que te levantes en fe, que empieces a caminar y que sigas. En ese momento sentí una paz del Señor. Sentí que el Señor me hablaba, que el Señor me levantaba. Esa semana fui a un médico que era amigo de mi padre y yo le digo, me va a dar pastillas, me va a dar... ¿Sabe lo que me dijo el médico? Me dice, ponete de pie, me dice. Yo me puse de pie, me dice, cruzá los brazos. Crucé los brazos, se me fue por detrás, no sé si me apoyó el hombro o la rodilla en mi espalda y me pegó un tirón que me sonó todo. Bueno, a la semana yo estaba bien. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo me quería morir con ese dolor. Me quería morir con ese recuerdo de alguien que se había ido en 10 días. No lo soportaba. Pero allí el Señor soltó un milagro. Soltó su paz, soltó su amor, soltó su consuelo, porque un hermano me vino y me abrazó y me dijo, tenés que levantarte. Lili dice, yo me levanté. Y vos tenés que levantarte, hermano. No tenés que morirte en tu dolor. Tenés que aprender a honrar la vida. Y en este caso yo aprendí a honrar a mi padre también. Hay muchas cosas que no nos dejan ser felices en nuestra vida. No nos dejan alcanzar la plena felicidad. Muchas veces son esas cosas que no tenemos resueltas en nuestra vida. Y cuando venimos, escuchamos palabra de Dios, escuchamos lo que Dios quiere de nosotros, muchas veces no estamos dispuestos a obedecerle. Y estoy hablando que la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y muchas veces reiteramos en nuestra vida comportamientos malos y volvemos a caer en lo mismo. Vemos hoy muchas veces personas que son muy exitosas en sus negocios, pero espiritualmente hay algo que no le funciona, porque no pueden, no tienen el deseo de buscar a Dios. Hay algo en ellos que no le funciona. Hay algo en esa mente, emociones, sentimiento y voluntad que está mal. Si te identificás con esto, el Señor con un milagro puede hacer que tu vida espiritual viva, se reverdezca. Y por el contrario, hay personas que quizás lo vemos con ministerios, con mucho fruto, personas las vemos en la iglesia, las vemos sirviendo, y a lo mejor económicamente les cuesta mucho tener una línea de conducta, les cuesta mucho. Como decía Gabriel, muchas veces gastamos más de lo que ganamos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué hay eso que es en contra? ¿Por qué no somos plenamente felices? Porque hay en nosotros una inestabilidad quizás. Muchas veces con nuestras familias, con nuestras relaciones. Muchas veces vemos en la iglesia personas solas que buscan alguien para... hay reuniones de matrimonios, ven familias constituidas y le dicen al Señor, Señor, yo quiero eso. Señor, yo quiero eso. Pero ¿saben qué? Muchas veces, ¿por qué es impedido esto? Porque uno atrae, y escuche bien esto, hermano, uno atrae hacia sí mismo el espíritu que uno cultiva en la vida. Uno atrae hacia sí mismo el espíritu que uno cultiva en la vida. Muchos dirán, yo la verdad que no tengo suerte, a mí se me pegan todos los bichos. Vieron que algunos dicen, soy como un radiador, se me pegan todos los bichos. ¿Sabe que esto, el poder del acuerdo, así como nos ponemos de acuerdo para orar y nos pusimos de acuerdo para orar por Liliana y clamamos y gemimos por Liliana, y hubo un poder del acuerdo para que Dios la sanara, también el poder del acuerdo está para el otro lado, para el mal. Y uno atrae al espíritu que uno cultiva en la vida.
Algunos dicen, yo no pego una con las relaciones, con quién me relaciono. Y yo te digo con tristeza, ¿no será que vos sos parte de ese uno? ¿Vos sos parte de aquel que no querés tener al lado? ¿No será que tenés que entregar al Señor eso que no te funciona? ¿Sabes por qué? Hablábamos con una hermana, cuando uno va a un lugar, cuando uno ya de temprano, cuando vos te levantás a la mañana y buscás la presencia de Dios, vos te llenás del Espíritu de Dios. Y con las personas que vos interactuás en el día, va a haber transferencia de espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que vos le vas a transferir tu espíritu, lo que hay en tu corazón. Y si está Cristo en tu corazón, le vas a transferir vida, verdad, fortaleza, fe, eso vas a transferir. En cambio, si vos salís a la mañana sin llenarte de la presencia de Dios, si en vos hay cosas que están secas, flacas, que no funcionan, cuando salgas a la calle y te encuentres con la realidad, va a haber esa transferencia de lo malo, de lo imposible, del no se puede. La sociedad te va a transferir eso, lo que vive. Esto es imposible. Si Liliana no se hubiera levantado en fe, en ese año que ella tuvo que luchar, y el Señor dice que el Señor nos va a mullir en el lecho de nuestro dolor. ¿Qué es mullir? Nos va a abrazar, Vamos a tener dolor, sí, pero nos va a abrazar. Si Liliana en ese año no se hubiera abrazado al Señor, no se hubiera llenado del Señor, se hubiera contagiado de lo que le decían en la sala de rayos, que cáncer era igual a muerte. El destino de las personas que tienen cáncer es muerte. Pero ella se levantó en fe y ella cambió la realidad de su vida. El cáncer no es muerte, el cáncer es vida. En Cristo hay vida, dígame amén. En Cristo hay vida. Y Cristo quiere que vivamos felices. Ahora usted me dirá, ¿cómo? Primero, a través de lo que hizo Liliana, a través de un milagro. ¿Cómo Dios puede obrar en eso que está seco, en eso que usted tiene que cambiar, en eso que usted hoy se está dando cuenta que tiene que cambiar, que tiene que dejar atrás? Primero es a través de un milagro. ¿Cómo viene el milagro en la vida del hombre? Por creer. Cuando usted cree en el poder del Señor Jesucristo, el Señor fabrica una puerta frente al imposible, porque el Señor dice en Lucas 2:37 que para Él no hay nada imposible. Para el Señor Jesús no hay nada imposible. Y si usted no está viendo la puerta, esa que necesita para salir de eso que usted tiene seco, usted tiene a quien recurrir, al Señor Jesucristo. Él le fabrica una puerta. Cuando usted cree, cuando usted se deja mullir en sus brazos, para que el Señor le sane, le levante. ¿Sabe qué? Cuando usted empieza a creer en el Señor, el segundo punto que tiene que haber en usted es determinación. Fíjense en lo que dice Job 22:28. Dice, y determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Qué dice la palabra? Determinarás. Cuando vos le crees al Señor, tenés que determinarte, como se determinó Liliana, en levantarse en fe, en creer que el Señor Jesucristo puede obrar, puede desatar el milagro sobre tu vida, sobre eso que está seco. Dice, y determinarás una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz, la luz de Cristo. Irás seguro, caminarás seguro. Y hay 4 puntos, 4 principios que se van a desatar cuando vos le creas al Señor y cuando haya una determinación en tu corazón. Habrá una convicción. Escucharás primero a tu conciencia. ¿Sabe que la conciencia es una voz de alarma que tenemos dentro nuestro que nos habla? Tenemos que escuchar la voz de nuestra conciencia porque allí está el Espíritu Santo, está Cristo mismo. A ver, Proverbios, ¿qué dice Proverbios? A ver,
Proverbios 20, 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Cuando Cristo se te mete en tu corazón, cuando vos creés y determinás que Cristo sea el Señor, que Cristo saque lo que está seco en tu vida, el Señor va a empezar a obrar a través de tu conciencia, te va a empezar a marcar lo que es correcto. Si vos vas para allá, te va a decir, no, le estás cerrando, andá para allá. Y la bendición, el bien te seguirán. El segundo punto, llegará la paz del Señor. Dice, y mi paz que gobierna todo entendimiento, dice, gobernará vuestros corazones. Cuando vos te determines y le creas al Señor, te llenes de la presencia de Dios, la paz del Señor gobernará tu corazón. ¿Y sabes qué? Cuando tengas que tomar una decisión y no tengas paz, no te adelantes, no emprendas tu camino. Moisés le dijo a Dios, Señor, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Cuando usted tenga que tomar una decisión y esté indeciso, tenga duda, no emprenda el camino, porque no es el camino a la bendición, es el camino a la derrota. Cuando usted no tenga paz en su corazón, arrodíllese. Cuando usted tenga que determinar un negocio, una relación y no tenga paz en su corazón, arrodíllese, pida la presencia de Dios, crea en el poder de Dios, determínese a obedecer a Dios y el Señor traerá paz, esa paz que gobierna su entendimiento. Entonces la decisión que usted tome va a ser una decisión de paz. El tercer punto que va a venir a su vida, habrá un hambre de la palabra de Dios. Cuando usted le crea al Señor, cuando usted se determine a obedecerle al Señor, va a haber un hambre de la palabra del Señor. El Señor dice en un salmo, allí en el 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa esto? Que usted cuando le crea a Dios, el Señor va a ser como una lámpara sobre usted y va a alumbrar su camino. ¿Para qué? Para que no tropiece. Sabe que el cuarto punto para que nuestra vida, cuando le creamos a Dios y nos determinemos a obedecerle, es que vamos a oír la voz del Espíritu Santo. Usted cuando le crea a Dios y cuando se determine a obedecerle, tomar decisiones correctas en su vida, usted va a aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo, mi amado hermano, mi amada hermana, es como una torre de control en un aeropuerto. Saben que ningún avión puede despegar o aterrizar si no está comunicado, está informado, y tiene la responsabilidad, el avión, de comunicarse con la torre de control, y la torre de control le indica cómo debe bajar, cómo está el tiempo, cómo están las condiciones, la altitud, la latitud, le indica todo. Y saben que el Espíritu Santo es como esa torre de control. Nosotros en nuestra vida, si no le consultamos a Dios, si no le buscamos, si no le creemos, si no nos determinamos a obedecerle, a tomar decisiones correctas, nunca vamos a escuchar esa voz. Y si vos no escuchás esa voz, posiblemente, muchachos, nos estrellemos. Hoy vimos cómo bajó el avión que trajo a Lourdes. Acá está Lourdes, bienvenida, qué lindo. Bueno, hoy vimos cómo bajó ese avión. Ese avión bajó porque una torre de control le dijo 10 grados a la derecha, 10 grados a la izquierda, bajá para acá, subí para allá. Le oyó y bajó, pero bajaron bárbara. ¿Te golpeó cuando bajó o no? No golpeó nada. Bueno, el Espíritu Santo obra de esta misma forma. Nos guía, nos aconseja, nos dice es para ahí, no vaya, es para ahí. ¿Para qué? Para que no nos golpeemos. Para que cuando recibamos el abrazo, como recibió, cuando lleguemos recibamos el abrazo. Ese es el Espíritu Santo. 4 puntos. Escuchar la voz de tu conciencia.
llenarte de la paz del Señor. Necesitas llenarte de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Sabe que el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Cuál es la ley de Jehová? Esta, la palabra de Dios. Si vos meditás de día y de noche, si vos le obedecés, seguramente será feliz. Será feliz. Y el versículo 3 del Salmo 1 dice, habla de que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice que su hoja no cae y todo lo que hace, dice, prosperará. Es el destino de los justos. Prosperará, será feliz, será bienaventurado. ¿Qué quiere decir? Felices. Felices, dice. Saben que hay dos tipos de pobreza. Hay una pobreza que se hereda, pero hay una pobreza que se adquiere. La pobreza que se hereda no somos responsables nosotros, porque muchas veces depende del lugar donde hemos nacido, pero es una pobreza que con esfuerzo, con garra, con tenacidad, con la ayuda del Señor, usted puede salir adelante, puede sacar a su familia adelante. Pero hay otra pobreza que es la que se adquiere, y esta es la más triste. Y muchas veces nosotros teniendo las verdades de Dios, las riquezas de Dios, muchas veces nos alimentamos de esas pobrezas que están allí afuera, de esos imposibles, de esas derrotas, de ese no vas a poder. Ya lo intenté y no vas a poder, no vas a llegar. Muchas veces nos alimentamos de esas derrotas y no le creemos a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos promete. Solamente tenés que creer y tenés que determinarte, obedecer. Tiene que haber actitudes correctas en tu vida. Saben que muchas personas sufren derrotas porque muchas veces proclaman victorias que no están dispuestos a luchar por ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces escuchamos declaraciones desde aquí adelante que decimos amén, amén, santos para el Señor, te declaro santo y yo soy santo, y cuando salimos al campo de batalla, muchas veces sufrimos derrotas y muchas veces no nos animamos a pelear por estas victorias que están declarando y que las hemos tomado como nuestras. Le hago un ejemplo muy claro. El otro día Argentina jugó la Copa Sudamericana, allí en Chile. Todos nosotros decíamos que con los jugadores que teníamos, trajimos a Messi, trajimos a todos los mejores del mundo. Con ese equipo ganábamos. Pero para ganar esa victoria, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que enfrentar partido a partido a los que iban ganando. Y llegamos a ese sábado, ese trágico sábado, en donde estábamos en la final, allí con Chile, y nuestros jugadores, hubo cosas que le funcionaron y otras cosas que no le funcionaron. Higuaín pateó ese penal que cruzó la cordillera, cayó en Mendoza más o menos. Romero, que se atajaba todo, ese día todos los goles adentro. Perdimos la batalla, perdimos esa batalla. Pero ¿saben qué? Yo pensaba en esto, perdimos la batalla. Pero ¿saben qué? El año que viene, Argentina tiene un equipo, tiene un nombre. Y el año que viene va a haber otra Copa Sudamericana. Y Argentina lo que va a tener que hacer es ver lo que le funcionó mal, corregirlo, entregarlo para que saque, porque si no vas a pasar lo mismo, y poder potenciar en lo que te fue bien. Y yo traslado esto a nuestra vida espiritual. Nosotros somos justos, tenemos un nombre, somos hijos de Dios. ¿Sabe que el Hijo de Dios también libra batallas, como la que libró Liliana? Y muchas veces perdemos esas batallas.
Pero ¿sabe qué? Un hijo de Dios nunca pierde la guerra. Un hijo de Dios puede perder partido, así como perdió Argentina, pero el hijo de Dios tiene un nombre, tiene una oportunidad. En Cristo hay oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque la guerra ya la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Nuestras debilidades, nuestros pecados, todo aquello que nos separaba de Dios fue crucificado en esa cruz del Calvario por Cristo. Solamente lo que vos tenés que hacer es reconocer eso que está muerto, que no vive, entregárselo a ese que sí tiene la victoria, que es Jesucristo, y Él va a cambiar la realidad de tu vida. Él va a cambiar ese resultado. Nos vinimos medios amargados de allá de Chile, pero el Señor en nuestra vida cambia el resultado, porque Él tiene la victoria. Jesús tiene la victoria para nuestra vida. Solamente tenemos que reconocer lo que está muerto, la debilidad, reconocer lo que no funciona, como este hombre que se quedó paradito ahí, mientras Jesús con los fariseos ahí estaban hablando, este hombre se quedó paradito, pero se quedó creyendo y determinado. ¿Y qué le dijo Jesús? Versículo 13, a ver, ¿qué le dijo? Mateo 12:13. ¿Qué le dijo Jesús a este hombre que estaba ahí? A ver. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, ¿y él qué hizo? Él la extendió y le fue restaurada sana. ¿Sabe que en la vida ser feliz y tener bendición dependen de una actitud, de una determinación? Y hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Este hombre, Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Extiende tu mano. Muchas cosas tenemos que hacerlas nosotros. La determinación es nuestra. Para alcanzar el milagro, tenés que determinarte en fe y levantarte en fe, creyendo que el Señor puede obrar sobre esa cosa que está seca, que está muerta sobre tu vida. Saben que cuando Moisés venía guiando al pueblo de Israel por el desierto, llegó al Mar Rojo. Y allí venían perseguidos por Faraón y los carros que los querían llevar cautivos nuevamente a Egipto y quizás matarlos. Y Moisés se encontró con ese mar y ahí Dios le dijo, ¿qué le dijo? Extiende tu vara. Es el mismo caso, extiende tu vara. Y dice que cuando Moisés extendió la vara, el Mar Rojo, ¿qué hizo? Se abrió en dos. El pueblo pasó en seco. Y cuando venían los egipcios a tomar los prisioneros, Moisés, ¿qué hizo? El Señor dijo, extiende tu vara. Tocó el mar y el mar volvió agua sobre agua. Y aplastó al enemigo. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Creer en el Señor, determinarte a cambiar esas actitudes que te dejan seco. Hay cosas que tienes que accionar vos en tu vida, que es tu determinación y tu decisión. Dios no quiere que vivamos vidas infelices. Quizás aquellos que están por primera vez aquí, en buen lugar están. Han venido a buscar la presencia de Dios. Necesitan un milagro sobre su vida. Necesitan reconocer lo que los separa de Dios, esa vida pasada, esa vida cargada de cosas que no funcionan. Está en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque Jesús está acá. Jesús está con el mismo poder para desatar un milagro sobre tu vida. Jesús también está con el mismo poder para desatar un milagro sobre lo que vos reconociste hoy.